no almacenaban. No almacenaban. Se habla de una cosa un alimento que llamaban mezquitamal. El mezquite era muy importante, o sea, la tuna, los mezquites, los granjenos, las pitayas, en fin, todo esto que da el desierto. Sí, alguien me decía por ahí que del mezquite, hacían que además era sabroso. Para que lo haya probado, es muy sabroso. Pero no había especias de conservación. No, pero le hacían harina, Chema. Sí, entonces, lo la harina machacaban, dura. por eso son los morteros, tanto fijos o movibles. Y entonces rellenaban después con ese polvo, con esa harina de mezquite, rellenaban una penca de nopal. O era más fácil almacenar el polvo que almacenar las macollas de mezquite. Entonces, entonces ellos salían a buscar raíces, a buscar carne frutos. seca no es... No sé, Flores Tapia llegó a decir ahí que aquí se había inventado la carne seca. La mera verdad, a lo mejor la descubrieron, no tenemos evidencias, pero sí los huevos de las aves, el pescado, buscar raíces, buscar a estos frutos que mencionamos, la flor de palma, las pitayas, las tunas, los mezquites, los granjenos, había muchas, son cuestiones estacionales, ellos sabían qué buscar en cada época del año, ¿no? Entonces, esa era un día de ellos, ¿no? Salir. El hombre se podía retirar más lejos a cazar. Claro. La mujer dicen que también hacía las flechas, ¿eh? O sea, pero estaba ahí y tenía que cuidando a los niños, cuidando la lumbre, etcétera. ¿Cómo se vestían? Algunos dicen que andaban sin ropa. Pero yo siento que para efectos del invierno y eso, pues con las pieles de venados y de conejos, y etcétera, debían de traer algún taparrabos cuando menos, ¿no? Ahora, se ha hablado, y esto yo te lo quiero preguntar, Rufino, porque mucha gente lo afirma como dándolo por un hecho, que tenían rituales, tenían ritos, pues, y que utilizaban algunas drogas, sí, que les alteraban los sentidos. ¿Qué eran estos ritos y qué utilizaban ellos para alterar sus sentidos como drogas? No necesariamente con drogas, que sí las había, ¿no? Hay ayahuascas, dicen allá en Perú, algunas lianas en Brasil, y aquí pues lo más ocurrido para nosotros era el peyote, pero también el toloache y eran algunas otras cosas. Pero tú puedes alterar tu estado de conciencia simplemente cantando o bailando por horas y horas, pierdes el sentido. Y entonces era una forma de comunicarse pues con los dioses, ¿no? Una relación era con la divinidad. El peyote, hasta donde tenemos entendido, nada más lo consumían los jefes o los chamanes, ¿no? Sí. Los brujos, ¿no? Eran los que consumían. Sacerdotes. No era de consumo generalizado. Nada más era para... ¿Tenían algún tipo de bebida fermentada que les hiciera dicen que también con el mismo peyote hacían alguna bebida. El mismo mezquite también se puede fermentar. Lo que pasa es que no tenían ollas. Entonces teníamos, la tuna también se puede fermentar y sacar un vino, pero no tenían recipientes. Entonces, ahora, ya hablamos, Alfredo, de la sobrevivencia, de la forma de cazar, ya hablamos de una cultura mínima, sobre todo en cuestión de religiosidad, y estamos hablando ahora de la vida cotidiana. Así es. Nos muestra aquí, Rufino, cuentas que en estricto sentido son adornos. Sí. Hasta la fecha el hombre es dado a colgarse cosas y la mujer, no nomás el hombre, también la mujer y sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. Pero también los hombres ahora se perforan los oídos, la nariz, las cuentas. Y las cuentas las hacían de conchas, de piedra, de semillas. Y si vemos aquí, algunas piezas son de concha, pero aquí son conchas marinas. Quiere decir que había intercambio con la gente de 400 kilómetros, más o menos, que está Matamoros, Tamaulipas. Entonces había cierto intercambio, quizás pieles por conchas para los adornos. Deben haber sido muy apreciadas. Muy apreciadas, sí. Entonces la gente se adornaba, hasta la fecha se sigue adornando. Que ya es se cultura, pintaba también, porque también aquí uno de los nativos que había de aquí de Saltillo, hacia el lado de la muralla, eran los rayados. Rayados porque se pintaban en el cuerpo, ¿no? Y los hicieron muchas tribus, no nomás los de aquí del noreste o del norte, sino también acá los del Pacífico. Eran belicosos. ¿Cómo los mencionan los colonizadores al respecto de lo que... Los colonizadores los mencionan como muy agresivos, como muy certeros en sus flechas, muy atinados pues, para los blancos. Es que a mí me llama la atención, Alfredo, que entre las tribus había un cierto respeto por territorio, y que inclusive había reuniones periódicas para intercambiar y hacer una serie de acuerdos. Se hacían
las Pero fases. entonces llegan los colonizadores y no es la misma relación No, de por ellos supuesto. para con los colonizadores. Los colonizadores Porque los querían- colonizadores llegaron en un plan de colonizadores, justamente. Sí, querían tierras, querían minas, querían Y se agricultura. posesionaron. Y Y se querían- posesionaron, y los indios, bueno, de repente Y los no querían supieron también qué como hacer. bestias de carga. También los para querían. el mineral que ya estaba No, de acá en hecho Zacatecas. hubo esclavitud, eso está registrado Bastante, está también. registrado. En uno de los petrograbados que no traigo ahorita, pero en alguna otra ocasión lo podemos platicar, o que venga también el maestro Carlos Manuel Valdés, hemos localizado aquí en General Cepeda una escena de guerra, donde se están peleando los indios con los españoles, grabado por los indios. Los indios con arcos chicos y grandes y lanzas, y los españoles con espadas, lanzas y a caballo. Entonces, como lo ha de haber platicado aquí Carlos Manuel, los esclavos para las minas, los negros, no eran suficientes, llegaban y se quedaban en las estancias agrícolas de Veracruz en el tránsito hacia México, y llegaban muy pocos a Zacatecas, que era un centro productor. Entonces, como no tenían, empezaron a cazar los indios para esclavizarlos. Y luego, como no se dejaban, a veces los indios propios, propiamente entre ellos se suicidaban, o los tomaron, no solamente coahuiltecos, sino también de gente de Chihuahua o del sur de Estados Unidos, y los vendieron como esclavos en las Antillas, en Cuba y en otros lugares. Es decir, Puerto los Rico, colonizadores Puerto vienen a Rico. romper toda una miles y miles de años de forma de vida. Exacto, ellos se hicieron Bueno, vivos. ¿qué nos sobrevive? Digo, fue un holocausto lo de los pueblos indios, se acabaron prácticamente, pero ¿qué sobrevive de aquello? Aunque quizá por ahí haya, y lo platicamos también con Carlos Manuel Valdés, por aquí debe haber sangre de esos... Pues debe haber, pero muy poca. Muy poca. Porque los exterminaron. Los exterminaron. Tenemos dos tribus ahí, Mascogos y los Kikapús, pero unos son de origen africano y los otros son de origen Nos decía californiano. Carlos Manuel, quizá algunos de ellos lograron mezclarse con los Claro. tlaxcaltecas, Sí. y de esa manera se salvaron, y hay sangre, por ejemplo en Saltillo, sangre de aquellos antiguos pobladores. Quizás, pudiera o ser. también puede haber algunos de estos amigos que fueron vendidos a las Antillas que también se hayan mezclado. Sangre de nuestros reproducido, antepasados. ¿verdad? Rufino, pues mira, estamos por concluir, pero tu recomendación a la gente al Sí, respecto de que estos no vestigios. vandalicen. Sí. Vaya, Eso es que pueden, importantísimo. Porque la gente que se topa con esto sí, indefectiblemente. que puedan dibujarlos, retratarlos. Tomarles fotografías. Una fotografía no hace daño. No acampen encima de los petroglifos. No recojan las piezas, porque pues ahí, se va a perder. Ya no tenemos indios que nos vuelvan a hacer flechas, lanzas, boliles, raspadores, pinturas o grabados o geoglifos. Entonces tenemos que cuidar lo poquito que hay. Antes no se le daba importancia. Normalmente se estudia las culturas allá del sur, donde Sí, había sí. pirámides y tumbas y cerámica, y acá nosotros no. Puede Tenemos generarse- vestigios. Pero no es menos importante. en No, términos no, de al contrario. Y Pues de puede aquí- generarse una ruta turística. Por respecto- supuesto que Para es una, Coahuila. una ruta, Porque ya nos hay, decíamos que somos potencia a nivel mundial. somos potencia a nivel mundial. Y mira, ya Nuevo León nos puso la muestra, ya tienen el primer lugar de petroglifos, donde hay playa de estacionamiento, hay guías, está cercado, y bueno, y es una entrada para el municipio de Mina. Pero también en General Cepeda ya tenemos cuando menos un lugar, que es un lugar para cuestiones arqueológicas de petroglifos, que se llama Narigua, y más adelantito un lugar que se llama Porvenir de Jalpa, donde puedes ir a ver Sí, tranquilamente las huellas de dinosaurios. Dinosaurios, ¿verdad? es Es paleontología, es paleontología. otro rollo. Pero ya están cercados, ya no entran las gentes en Rincón motocicleta. Colorado es el de los dinosaurios. Rincón Colorado es en dinosaurios, pero allá en Porvenir de Jalpa, que también es General Cepeda, Ah, ok. hay ya los caminitos, hay alrededor de 100 y tantas huellas de dinosaurios mayores y menores y O sea, de diferentes. pero esto se puede ampliar turísticamente. Por supuesto, y los lugares, podemos agarrar Paredón, por ejemplo, y hay muchas cosas que ver. En algunos lugares de Parras, algunos ejidos que están en la orilla de la Pinturas carretera. en el norte del estado. Aquí también hay pinturas, no tan abundantes como en el norte del estado, pero sí. las hay. Por ejemplo, hay ejidos, por ejemplo, en la orilla de la carretera, que los petroglifos están adentro del ejido. O sea, hay una capilla, tú puedes estar sentado en una roca que llena de grabados y oyendo al cura, ¿verdad? Que Sí, a veces va. interesante. A veces va. Rufino, bueno, ya vimos, queda claro que pues difícilmente podríamos saber con certeza si hay sangre de aquellos Es muy antiguos difícil. pobladores todavía entre nosotros, pero de sus usos y de sus costumbres, ¿qué nos queda? Yo Rufino? creo que quedan algunas palabras, ¿no? Jamé, zapalinamé, por ejemplo, mitote.
Mitote es un baile, Es es un una baile, fiesta. es una fiesta donde ellos hacían sus Y todavía ritos. decimos, Entonces, ¿no? es una palabra muy norteña, además, Ay, muy de ay, acá de ser los un indios. Va a haber mitotero. mitote y este es bien mitotero. Y Exacto, sí. bueno, de allá De ahí viene. Jamé, zapalinamé, etcétera, también son palabras que vienen de aquellas tribus huachichiles, que eran las de acá de Arteaga. Y bueno, y todo lo demás eran Lugares, mitotes, sí. lugares. Son poquitas cosas las que quedan, ¿no? Narigua. Narigua, algunas otras, pues hay Baján y estos, pero son, Acatitla, son lugares que ya tienen más influencia náhuatl, pero ya porque la trajeron los tlaxcaltecas. los tlaxcaltecas en el siglo XVI. De gastronomía. Sí, bueno, hablamos de que ellos hacían el mezquitamal, que manejaban muy bien los alimentos, los cocían o algunas plantas. Porque el mezquite, que era abundantísimo, Y la ya tuna. no lo está.